Libro de Ageo, capítulo 2, versículos 3, dice a la letra: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Quiere decir, en su primera venida. Decía el maestro: ¿acaso alguien en la humanidad en este tiempo ha conocido el rostro de Cristo en su primera venida? No hay ninguno. Por eso, en Ageo manifiesta claro la pregunta que hace el Señor. Quiere decir que ninguno conoció el rostro de Cristo en este tiempo. Por eso, el adversario ha hecho confundir a las gentes, haciéndoles creer que el rostro de Cristo es como está en el cuadro. Pero, ¿por qué? ¿Y con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito el adversario ha hecho creer a la humanidad que el rostro de Cristo es el que está en el cuadro de las casas de las personas? ¿Por qué? Dice: porque cuando venga el falso Cristo, Él va a venir del cielo. Del cielo va a venir con una túnica blanca y con un manto rojo. Mire, eso lo habló el Padre. Con una túnica blanca y un manto rojo. Y cuando el falso Cristo descienda, porque Él va a descender, cuando Él descienda, va a decir, primeramente mostrará los agujeros de sus manos y los agujeros de sus pies. Tendrá agujeros en sus manos y en sus pies. Y dirá: miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Y asimismo vendrá con el rostro que está en el cuadro de todas las casas de las gentes. ¿Ve? Entonces, cuando Él venga con ese rostro, engañará a mucha gente. Y como dice en San Mateo 24:24, si es posible, engañará hasta los israelitas. Los escogidos de Dios son los israelitas. ¿Ve? Cuando venga el falso Cristo. ¿Por qué? Porque israelita no busca su firmeza y no se preocupa en conocer y saber cuando Cristo tenía que ser manifestado en estos tiempos. Por ejemplo, decía el Señor, mucha gente, tanto como también los hermanos, nuestros hermanos dominicales, esperan a Jesucristo. Ellos esperan a Jesucristo que venga del cielo. ¿Es así o no? Tiene que venir de arriba, dicen ellos. ¿Pero por qué? Dice el maestro. ¿Por qué piensan ellos? ¿Por qué ellos dicen así? Por la misma razón que interpretan mal la Escritura. La interpretan carnalmente. Entienden a su manera. Y no por el Espíritu Santo. Por ejemplo, decía el Señor, en Hechos 1, 10, 11 dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Dice: varones galileos,
¿qué está ahí mirando al cielo? ¿Ve? Por eso ellos piensan, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por eso ellos piensan, la humanidad y nuestros hermanos de otra denominación, piensan que va a venir del cielo. Así como se fue, es cierto que Él se elevó al cielo. De en medio de sus discípulos, cuando Él hablaba y le daba las últimas pautas, las últimas enseñanzas, Él iba elevándose. Eso decía el Señor. Entonces, así como lo habéis visto ir, así vendrá. Entonces nuestros hermanos interpretan diciendo que así como se fue del cielo tiene que bajar, así como se fue. Pero eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Decía el Señor. Dice, el entendimiento verdadero es cuando dice, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Quiere decir, ¿cómo se fue al cielo? Hace la pregunta. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? Se fue en carne. ¿Es cierto o no? A ver, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Es cierto o no? Entonces, se fue en carne. Pues así en carne vendrá. Así como se fue en carne, así vendrá en carne en los tiempos postreros. Dice que en los tiempos postreros nuevamente tiene que venir en carne. Esa es la interpretación verdadera, dice el Señor. Hay que entender, dice, quiere decir que en carne Él vendrá y estará con nosotros. ¿Y sabe qué dijo el maestro? Y Él ya vino, yo ya lo traje ya, en medio de ustedes está. Así decía el Señor. Eso decía el maestro. Él ya vino, yo ya lo traje ya, y en medio de vosotros está. Es su palabra que decía Él. Entonces nosotros los que estábamos alrededor del maestro, le dijimos, amén Señor, pensando que hablaba de Él mismo. Pero no fue así. Porque Él hablaba de su Hijo. Pero ¿cómo es esto? Vamos a explicar un poco más. Primero voy a preguntar, ¿estamos entendiendo o no? Ahora, ¿cómo es esto? Pregunta el Señor. Que habla del Hijo. Hablemos del Hijo. Por ejemplo, hay que entender lo que dice el Señor. Casi todos los hermanos dominicales, como de otras denominaciones, tienen conocimiento y creen que Cristo va a volver por segunda vez. ¿Por qué? Porque ellos también han leído la Escritura a su manera, pero han entendido que Cristo tiene que venir por segunda vez. Y cuando Él venga, tiene que reinar para siempre jamás. Eso saben nuestros hermanos de otra denominación. No sé si alguno de ustedes ha conversado con ellos. Ellos están preparados, conocen y saben que Cristo tiene que venir en la segunda venida y que tiene que reinar
y que la muerte no lo tocará, sino que reinará para siempre y jamás. Ellos saben, conocen, y eso es lo que ellos predican. Por eso el maestro aclara acá y dice, ellos dicen que vuelve por segunda vez, y cuando Él venga tiene que reinar para siempre jamás, y ya no va a morir. Por eso ellos esperan al Cristo, porque Él es su esperanza, es la salvación. Así explica el Señor. Y Él reinará un pueblo. Por eso dice, ¿y cómo reinará? Hace la pregunta el maestro. ¿Y cómo reinará? Con poder y gloria. Quiere decir, con la potencia de Dios, el poder. ¿Y qué dice el Señor? Y eso saben los israelitas, porque yo ya les he dicho del reinado de Cristo. Yo ya les he dicho del reinado de Cristo, decía el maestro, en la segunda venida, en el occidente. En el occidente empezará a reinar en todo el mundo. Y eso habla en Apocalipsis capítulo 11, versículos 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 14. Dice que Cristo reinará para siempre jamás. ¿Y dice o no dice? ¿Ve? Quiere decir que en la segunda venida Cristo tiene que reinar para siempre jamás. Así como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. De todas maneras, es menester, para que se cumpla lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, donde dice, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ve? ¿Tiene que reinar o no? Por eso dice en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33, donde dice que Él reinará para siempre jamás. San Lucas, capítulo 1, versículos 30 al 33. Ahora, pregunta el Señor. Muchos dicen, es cierto que Cristo viene por segunda vez y reinará para siempre jamás. Por otro lado dice la Escritura que Israel volverá y juntará a su pueblo y los rescatará. La pregunta es, ¿viene Israel y viene Cristo? ¿Son dos los que vienen o uno mismo nomás es? Por eso decía el maestro. A veces el pueblo está confundido porque uno dice que Cristo viene y por otro lado también dice que Israel viene. Quiere decir, dos van a venir. No es así. Israel es Cristo, decía el Señor. ¿Lo sustentamos o no? Vamos a sustentarlo. Israel es Cristo. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 27. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 17. Hay que abrir la Biblia, hay que leer para comprobar. Dice a la letra. Vamos a aclarar o sustentar que Israel es Cristo. Amén, hermanos.
Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será entre vosotros por testigo. Esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová. Mire lo que dice. Por ejemplo, acá está la piedra. Dice que esta piedra será por testigo. Vamos a ver quién es la piedra que es puesta por testigo. En el libro de Génesis, capítulo 49. Libro de Génesis, capítulo 49, versículos 24. Dice a la letra: mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De ahí el pastor, la piedra de Israel. Dice que esta piedra es Israel. Y esa piedra que es Israel es puesta por testigo. Quiere decir que el testigo, ¿quién es? Israel. ¿Es cierto o no? Por un lado dice que Israel es el testigo. Ahora, Apocalipsis, para aclarar que Israel es Cristo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Hemos aclarado que Israel es el testigo. En el versículo 5 de Apocalipsis dice: y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Lo ven? Jesucristo es el testigo, ¿o no? Pero por otro lado dice que Israel es el testigo. Quiere decir que Israel o Cristo, uno más es el mismo. Por eso el Señor decía: Cristo, Israel, Jerusalén, Sión, Judá, la piedra, solamente uno nomás es. No son varios, uno nada más. Él mismo en la primera venida en el oriente y Él mismo en la segunda venida en el postrer tiempo acá en el occidente. ¿Por qué? Porque así es la promesa. En San Mateo 24:37 dice: y como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es. ¿Ve? Estuvo en el oriente, ahora está en el occidente. Amén, hermanos. Pero ¿cómo es eso? Una vez nuestro maestro nos dijo así, hermanos. Por eso que el israelita aprendió a ser curioso en la cosa de Dios. ¿Por qué? Una vez el maestro tuvo la oportunidad de dar un estudio acá en un reposo general. Tuvo la oportunidad de dar un estudio acá. Terminó su estudio y se retiró. Mira, ¿qué nos dijo el Señor arriba? No hay preocupación en el estudio. ¿Por qué? Muchos dicen amén, amén, sin haber entendido. Muchos por decir nomás dicen amén. Pero hay que leer para entender. Hay que prepararse, decía el Señor. Israelita debe prepararse, debe estudiar la Escritura. No solamente porque el hermano Sala dice amén, la hermana va a decir amén. Tiene que escuchar.
Ahora dice, por ejemplo, se ha aclarado que Israel es Cristo. ¿Está bien o no? Listo. En la segunda venida, Cristo o Israel tenía que venir. ¿Y cuál era su misión de él? ¿Cuál es su función o la misión del ungido de Dios? ¿Cuál es su misión de él? Dice, mire lo que aclara el Señor. Una de ellas, predicar el Evangelio a nivel mundial. Esto tiene que cumplir Israel, dice la Escritura, o el Cristo. Yo les pregunto, ¿ya se predicó a nivel mundial el Evangelio? Seguimos. Dice que Israel tiene que juntar a todos los que están escritos en el libro de la vida, que son millonadas de gente. ¿Eso ya se cumplió? Otro. La Escritura dice que Israel tiene que llevar a su pueblo a la tierra que Dios nos promete dar. Tampoco se ha cumplido. ¿Cierto? Otro lado dice que Israel tiene que vencer al adversario y eliminarlo por completo. Tiene que destruirlo. Tampoco. En Salmo 76:1 dice que el nombre de Dios será grande en Israel. ¿Por qué dice que será grande? Porque toda la humanidad conocerá y ensalzarán el nombre de Dios. Y ahí será grande el nombre de Dios. Y eso todavía no se ha cumplido. ¿Es cierto o no, hermanos? ¿Ve? Esa es la misión del ungido de Dios, que quiere decir del Cristo en hebreo, y en castellano quiere decir ungido de Dios. Esa es la misión de Israel, que quiere decir del príncipe, el hijo del rey. Esa es la misión. Y eso tiene que cumplirse, hermanos. Por eso hay que ver, estamos aclarando. Dice, pregunta el maestro, ¿acaso eso se ha cumplido? Todavía, Señor. Claro, pues, dice el maestro, claro, tiene que cumplirse y se cumplirá. Por eso, escucha sus palabras, dice, eso yo ya les he dicho, todo lo que ha de acontecer, para eso he venido. Así decía el Señor, para eso he venido, para hacerles saber todo, nada he guardado oculto, todo he hablado. Pero sin embargo no hay entendimiento. No hay ninguno que entienda. Todos piensan a su manera. No estudian la Escritura. Por eso no saben nada, decía el maestro. Ahora escuchen. Necesario es. ¿Vieron lo que dice el maestro? Necesario es que este cuerpo descanse ya. Ya no da para más. Este cuerpo está cansado. Tiene que tomar otro cuerpo preparado por Dios mismo y limpio. Por eso yo he dicho, hay un niño que está a punto de alcanzar la potencia de Dios.
Solamente así, decía el Padre, así nomás le falta para alcanzar la potencia de Dios. Y ese niño será levantado, decía. Y ese niño está en medio de ustedes, decía el Señor. Ahora, yo he manifestado siempre, y es verdad, y ustedes son testigos, yo he manifestado siempre que Dios está en mi corazón. ¿Eso decía o no decía nuestro maestro? Ustedes son testigos, hermano. Somos testigos. Y Dios, por medio de este cuerpo, ha venido a fundar, a establecer, a plantar y a enseñar y dejar todo listo para este tiempo postrero. Él vino a fundar, fundó un pueblo, a establecer, estableció la ley, a enseñar. ¿De qué nos tenía que enseñar? Por eso dice, y he venido a enseñar y a dejar todo listo para este tiempo postrero. Y he venido a hablar, he venido hablando del que tenía que venir, de Israel, el Cristo, el Salvador del pueblo, decía el maestro.